En este vídeo vamos a ver cómo podemos restaurar los faros de nuestro coche de forma fácil y barata, pero sobre todo nos vamos a centrar en la aplicación del barniz, ya que es algo bastante delicado y si no tienes la experiencia suficiente te puede ser engorroso. Además que echará por tierra todo el trabajo de lijado que hayas hecho previamente. Y para que veas si merece la pena te voy a dejar el antes y el después del ejemplo que vamos a ver en este vídeo. En mi canal tengo varios vídeos sobre la restauración de faros. En cada uno de ellos dedico tiempo a explicar ciertos apartados técnicos o en el proceso de restauración de los faros, pero en este caso me quiero centrar específicamente en la aplicación del barniz, ya que hay gente que ha tenido malos resultados por tener problemas en este proceso. Es evidente que para mí es mucho más fácil aplicar un barniz en spray, puesto que llevo toda la vida pintando coches, pero para la gente que no tenga experiencia sé que se le puede hacer un poco difícil. Por lo tanto, vamos a ver algunos trucos y algunos consejos en este vídeo y así lo podréis hacer de una forma más sencilla y con un conocimiento básico. Pero antes de nada vamos a ver cómo preparamos los faros para posteriormente aplicar el barniz protector. Lo primero que haremos será proteger las zonas adyacentes al faro, de forma que colocaremos varias capas de cinta de carrocero para protegerlo de la lija. De esta forma no rayaremos la pintura y podremos lijar más cómodamente. Una vez hecho esto, vamos a pasar al primer paso de lijado. Tendremos preparado un cubo con agua porque siempre vamos a utilizar la lija con agua. En este caso empezaremos con la lija de 800 y lo que haremos será mojarla bien y pasarla por todo el faro. En este paso tenemos que eliminar toda la capa vieja del protector del faro. Este protector suele ser barniz que aplican en la fábrica. Si queréis más información sobre esto, os voy a dejar en la descripción un vídeo donde hablo sobre este tema bastante extenso. Este paso tampoco es muy complicado, lo único que tenéis que hacer es lijar durante unos minutos. De vez en cuando podéis secar el faro para ver si vais avanzando y si va quedando restos del protector viejo. Esto es fácil de identificar porque veréis que el faro ha cogido un tono blanquecino y opaco. No queda nada de la capa vieja y amarillenta que tenía el protector de origen. Ahora pasaremos al segundo paso de lijado. En este caso el proceso es exactamente el mismo, lo único que la lija es más fina, es una 1200. Esta lija lo que hace es afinar las rayas de 800 y dejar un acabado más fino. Seguirá siendo opaco y blanquecino, pero tendrá las rayas mucho más finas. Después de volver a lijarlo el faro durante unos minutos con la 1200, es momento de limpiarlo todo bien y secarlo. Ahora deberemos de observar que el acabado del faro es bastante fino, no tiene manchas ni cosas raras. Además no queda nada de la capa vieja y amarillenta. Con todo esto ya tendríamos la superficie preparada. Ahora lo que tenemos que hacer es retirar las cintas viejas. Acordaros siempre de limpiarlo todo bien, incluidos los huequecitos y los rincones. Yo utilizo un poco de alcohol y un trapo de microfibras para desengrasar toda la superficie bien y además de esta forma puedo ver cómo va a ir quedando el faro. Una vez mojemos el faro con alcohol podemos ver si queda alguna mancha o alguna superficie que falte de lijar. Ahora es el momento de proteger el resto del coche del barniz que vamos a aplicar. Lo que hacemos es perfilar con cinta estrecha lo que es el contorno del faro y utilizaremos un plástico grande para tapar el resto de la carrocería. Os recuerdo que todos estos pasos los estoy explicando de forma simplificada. Si lo que queréis ver es cada paso con detalle, los materiales que utilizo, los precios y dónde los podéis conseguir, os voy a dejar en la descripción todos los vídeos relacionados con la restauración de faros. Así podéis echarle un vistazo, podéis ver los precios de los materiales y podéis ver de verdad si merece la pena hacerlo con este método. Y por supuesto os animo a que si os gustan este tipo de vídeos y os están ayudando, podéis suscribiros y daros al like, ya que para vosotros es un pequeño gesto y no tiene ningún coste, y para mí me ayuda mucho y me motiva a seguir creciendo y seguir creando vídeos como este. Lo primero que quiero resaltar es que si no utilizas el spray que está saliendo en pantalla, no te puedo garantizar que el acabado sea bueno. Por supuesto existen sprays que tienen la misma calidad o incluso mejor, pero yo siempre utilizo este y es el que te puedo recomendar ya que sé cómo funciona y sé que el acabado siempre va a ser bueno y la aplicación es la adecuada. Ahora que tenemos esto claro, vamos a pasar a explicar de forma detallada la aplicación del barniz, la cual vamos a separar en dos fases, la primera mano, que es la mano de anclaje, y la segunda mano, que será una mano de acabado. Esto es importante saber diferenciarlo porque cada mano tiene que cumplir su función. Aquí podéis ver cómo aplico la primera mano, que es la mano de anclaje. Esta mano se caracteriza principalmente porque es muy fina. Si os fijáis, apenas da brillo. Su función es hacer un anclaje entre el plástico del faro y la segunda mano, que será la mano de acabado. Algunos suscriptores me han hablado al Instagram y me han enviado imágenes de sus faros con este aspecto, diciendo que después de barnizar sus faros han quedado opacos, o sea, con este aspecto. Es un fallo muy típico si no tienes experiencia con sprays. El problema es que hay tan poco barniz en la superficie que no llega a crear una película completa. Y este problema no se va a solucionar porque tienes más manos. Lo que has de hacer es aplicar una mano de acabado generosa. En esta mano lo que tenemos que fijarnos es que el faro queda mojado y brillante. Eso es porque hay mucho más material en el faro y ha creado una película completa. Un truco que podemos hacer es mirar el faro a trasluz desde varios puntos de vista.
De esta forma veremos si realmente está mojado y brillante o si de lo contrario tiene un aspecto pulverizado y opaco. Si os fijáis en el vídeo, yo voy buscando esos rinconcitos donde no ha quedado del todo bien y así poder repasarlo con el spray. Una vez hemos terminado, este es el aspecto que debería de tener. Como podéis ver, prácticamente parece un espejo, se ve reflejado la calle, los coches, incluso se me ve a mí con la cámara de vídeo. Por supuesto, tampoco podemos aplicar el spray como si estuviésemos locos, porque si lo mojamos demasiado, lo que nos saldrán serán unas gotas, y será peor el remedio que la enfermedad. Para evitar esto y coger un poco de confianza con el spray, podemos coger un cartón o alguna superficie que no nos haga falta y vayamos a tirar y hacer unas pruebas con el spray. Bastará con coger una zona y aplicar muy poco barniz, para ver cómo aplicamos la primera mano. Y en otra zona aplicar bastante barniz, de forma que quede como la segunda mano, que quede brillante, pero por supuesto sin chorretones. Después de hacer algunas pruebas, seguro que te ves con la suficiente confianza para barnizar los faros, pintar tu coche o incluso el del vecino. Recuerda que nadie nace enseñado, y esta técnica, aunque es sencilla, depende de cada persona el dominarla de una forma o de otra. Si tienes cualquier duda o problema, me lo puedes dejar en los comentarios y te contestaré en cuanto lo lea. Espero haberte ayudado y haberte enseñado algunos trucos para que domines esta técnica, ya que para mí es la mejor forma de restaurar faros, porque siempre queda la superficie del faro protegida, todo lo contrario que pulirlos.